Último jueves de cada mes en Onda Cero, la sintonía de La Mancha en la Onda, el abogado responde con la colaboración del bufete de Cobo Serrano. Y hoy, como tema escogido, el derecho al olvido en Internet. Porque sepa usted que sus datos de carácter personal pueden estar circulando por Internet sin que lo sepa y accesibles de forma rápida gracias a buscadores como Google, Yahoo o Bing. Y conocimos que el pasado mes de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó el llamado derecho al olvido defendido por España, reconociendo el derecho de los ciudadanos a pedir a un buscador de Internet que supriman de las búsquedas los enlaces que tienen información personal que les afecta, sobre todo si es antigua o inexacta. En el presente programa vamos a valorar las consecuencias de dicha decisión judicial de especial relevancia, dado que en la actualidad las nuevas tecnologías se han impuesto en todos los ámbitos y sectores. Buscar información, por ejemplo, en Google o en Yahoo es algo habitual y queremos conocer cómo afecta realmente a un ciudadano usuario de Internet la decisión de este tribunal. Hoy en El Abogado Responde saludamos a Teresa Rillo Sáez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Teresa. Hola, muy buenas tardes, Marcos. ¿Qué antecedentes llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a dictar esta resolución respaldando el derecho al olvido? Bueno, pues todo comenzó con la petición de un afectado español a la Agencia Española de Protección de Datos. Este ciudadano tuvo en su pasado una serie de embargos de inmuebles por deudas a la Seguridad Social y estos embargos fueron publicados para subasta en un periódico. 12 años después, este señor introduce su nombre y apellidos en Internet, en el buscador Google, y comprueba cómo su nombre aparece directamente ligado, aún 12 años después, a ese caso, a ese embargo de deudas, con el consiguiente perjuicio para su reputación. Decide entonces recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos y esta agencia dicta resolución instando a Google a que elimine de sus resultados de búsqueda los enlaces en los que se hacía referencia a datos personales de este afectado. Sin embargo, Google Spain decidió no acatar esta resolución de la agencia y recurrir esta resolución en la Audiencia Nacional. Y fue la Audiencia Nacional la que planteó esta cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, obteniendo la sentencia de la que hablamos hoy, que fue dictada el 13 de mayo de 2014, respaldando precisamente este derecho al olvido. Vamos a desarrollar en qué consiste el derecho al olvido. Bueno, pues el derecho al olvido es un derecho que tiene el interesado, en defensa de su privacidad, a solicitar que se suprima una información relativa a su persona vinculada a su nombre por una lista de resultados en un buscador. Tenemos que saber que no se trata de ningún derecho nuevo, es decir, el Tribunal Europeo no es que haya venido a reconocer el derecho al olvido y que este sea un derecho nuevo en la actualidad, sino que lo que hace la sentencia, el fallo de la sentencia, es permitir que pueda ejercerse el derecho de cancelación y rectificación que ya está previsto en la normativa española y europea directamente frente al buscador. Es decir, el fallo de la sentencia se refiere a quien indexa o facilita ese acceso de manera universal. Tenemos que saber también que es un derecho limitado, que lo que corrige es esa hiperaccesibilidad a través de Internet de información que no tenga ningún tipo de interés público. Solo afecta a búsquedas que se realicen por el nombre y apellidos de una persona y respecto de informaciones que no tienen ningún interés o que ya son obsoletas. También debemos saber que no afecta a personas públicas ni a aquellas relacionadas con hechos noticiables. Y una cosa muy importante también que debemos tener en cuenta es que el derecho al olvido lo que significa es que el buscador elimina el enlace que vincula directamente el nombre de una persona a una página web, pero eso no significa que desaparezca la información de esa página web. El interesado debería dirigirse directamente a la página web donde aparezca una información que ya no tenga interés o que sea obsoleta para que la rectifiquen o la eliminen. Lo que hace el buscador de Internet es eliminar directamente ese enlace, es decir, que yo meta mi nombre y mi apellido y no me derive directamente a una página web donde aparece una información que ya no tiene ningún interés. Así las cosas, toda información personal puede eliminarse. ¿Podemos hacer un perfil a medida en Internet? No. La aplicación práctica de la sentencia lo que exige a los buscadores es que hallen el equilibrio entre los derechos que tiene el titular de los datos personales y el interés legítimo del público a acceder a dicha información. El buscador tiene que comprobar entonces que la información que no sea inexacta o que sea falsa o que esté incompleta o que ya no sea relevante por obsoleta. También tiene que ser una información que tenga un carácter sensible para la vida del afectado, es decir, que le afecte realmente, no que sea una información básica, es una información que realmente afecte a su vida personal, que no sea una información que tenga ningún interés público y sobre todo que esta persona también no sea una persona pública.
¿vale? Porque si no, no le es de aplicación el fallo de esta sentencia. En definitiva, lo que se tiene que valorar pues son dos derechos constitucionales que van a estar en pugna a raíz de esta sentencia, que es el derecho a la protección de datos personales del sujeto afectado y el derecho a la libertad de información y de expresión del buscador y del resto de sujetos que demandan esa información. En resumen, y desde tu punto de vista, Teresa, ¿cómo afectaría en la práctica a una persona o empresario esta circulación de datos personales por Internet de fácil acceso con un buscador? Bueno, pues tiene gran relevancia. Bueno, en primer lugar, tenemos que delimitar que la protección de datos se refiere a personas físicas o a empresarios individuales, no a personas, no a SLs ni a sociedades anónimas. Tiene gran relevancia en el sentido que trata de limitar la difusión universal y masiva de informaciones que generan lesión al propio ciudadano. Para que los oyentes puedan entendernos bien, vamos a poner unos ejemplos básicos. Por ejemplo, pues un señor que hace unos años fue despedido con un despido disciplinario, siendo la causa pues el llegar repetidamente tarde a su trabajo o apropiación indebida, haberse llevado algo de la empresa, causas que delimitan un despido disciplinario que fue juzgado por los jueces en su día y el trabajador fue castigado con una sentencia y con su propio despido. Esta sentencia pues está publicada y aparece en las webs de la jurisprudencia y está en Internet. Este señor, con solamente meter su nombre y apellidos, comprueba cómo su nombre va directamente ligado, aunque hayan pasado los años, a ese despido que tuvo, por ejemplo, pues por apropiarse indebidamente de un bien de la empresa, con lo cual su imagen se ve claramente perjudicada. Si a eso le añadimos que ahora está buscando trabajo, todos sabemos que las áreas de recursos humanos, aparte de las entrevistas personales, lógicamente se nutren también de los perfiles que aparecen en Internet. Pues si yo dirijo un área de recursos humanos, meto el nombre y apellidos de este señor y me aparece directamente vinculado a un despido disciplinario por haber robado en su empresa, pues lógicamente contratarle será muy difícil. Con lo cual, si este señor ya cumplió por ese despido disciplinario, tiene derecho a que esos datos le sean retirados del buscador de Internet. Un ejemplo también que se da mucho son los impagados. Un autónomo tiene un impago y aparece en una página web de impagados comerciales. Pero la deuda que aparece en esa página ya la tiene pagada o la cuantía que aparece en esa página no es correcta. Lógicamente su credibilidad comercial también se ve perjudicada porque, por un lado, no obtendrá financiación de las entidades bancarias que directamente se meten en Internet y miran si tienes un perfil de impagado o no lo tienes, y tampoco habrá proveedores que quieran comercializar con él. Ejemplos hay muchos y uno también muy básico es que una persona que no ha autorizado la cesión de sus datos privados meta su nombre y apellidos en Google, por ejemplo, o en cualquier otro buscador y le aparece exactamente dónde vive y su número privado de teléfono sin que haya autorizado esa cesión de datos. Es tremendo. Por eso la información es tal que nosotros invitamos a los oyentes que están escuchando hoy el programa a que hagan esa prueba, que metan su nombre y sus apellidos en cualquiera de los buscadores que ellos suelen utilizar, a ver qué información personal aparece de sus propias vidas. Claro. A lo mejor es irrelevante, no tiene mayor importancia, es la participación en un evento, es alguna actividad de ocio, de deporte, pero ya si nos metemos en temas de impagados o sentencias judiciales es mucho más delicado. Exactamente, hay datos personales que no tienen por qué estar a disposición de todo el público y eso es un poco lo que respalda la sentencia. Antiguamente, pues cuando uno quería obtener una información, debía ir a una hemeroteca o ir en concreto al sitio donde pudiera estar esa información. Ahora Internet ha cambiado todas estas metodologías y tampoco, digamos, es legal que uno por meter su nombre y apellidos pueda acceder a todo tipo de información personal. Lógico. ¿Qué hacer, abogada? ¿Qué nos sugiere usted? ¿Qué pasos hay que seguir para tratar de borrar esa huella en Internet? Bueno, pues quien crea que tiene quien lo compruebe y tenga datos personales que no quiera que aparezcan en la red, puede dirigirse directamente a Google o a cualquier otro buscador para solicitar que retire los enlaces a una información que resulta inadecuada o les perjudica a día de hoy. Los principales buscadores ya han habilitado formularios online, donde únicamente hay que complementar sus datos personales para que eliminen los resultados de búsqueda que les resultan perjudiciales. Si el buscador no accediera a esta solicitud, pues siempre nos queda denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante los propios tribunales. Y suponiendo que resolvieran a favor y dijeran que aceptan el borrar nuestros datos, ¿es automática la eliminación o tarda un tiempo?
Pues tarda un tiempo y no es para nada automática, porque ahí la sentencia europea sí que dejó bastante vía libre a los buscadores. Son los buscadores realmente quienes van a ponderar si el individuo tiene derecho a que se le retire la información que está pidiendo que se le retire, porque como venimos insistiendo, no es cualquier tipo de información. Tiene que ser una información que les perjudique, o que esté obsoleta, o que sea inadecuada, o que no resulte útil o no tenga ningún interés público. Entonces será el buscador quien lo decida. Si finalmente el ciudadano comprueba que un tiempo prudencial, porque no se ha establecido ningún plazo de resolución, pues si comprueba en un mes, 2 meses que no tienen ninguna resolución de Google o del buscador que haya utilizado, pues debería denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y tras la sentencia del Tribunal Europeo, ¿aquí en España ha habido ya alguna resolución judicial sobre este derecho al olvido? Pues sí, hemos tenido, la ocasión se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Barcelona en el mes de julio de este año y ha decretado que el buscador de Google no fue diligente en retirar de los resultados de búsqueda las referencias a un indulto publicado en el BOE en relación a la comisión de un delito contra la salud pública, en concreto era un tráfico de drogas, que vinculaba el nombre y apellidos de la persona demandante con ese delito en cuestión, provocando un descrédito en su imagen pública también por el tiempo transcurrido. La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a Google a pagarle a este señor una indemnización de 8.000 euros, pero sobre todo la sentencia jurídicamente a los abogados nos sirve mucho porque lo que sostiene es que Google, que siempre ha mantenido que no le es de aplicación la protección de datos, la normativa española ni tampoco la europea, al tener su residencia en Estados Unidos, pues esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona viene a confirmar, como ya lo hizo el Tribunal Europeo, que sí que le es aplicable la normativa española y la normativa europea, en nuestro caso de España, porque Google tiene una filial en España. Vamos a concluir y resumir las premisas más fundamentales que deben de contemplar nuestros oyentes relativo al derecho al olvido. Teresa, si le parece bien. Sí, vamos a intentarlo porque el tema es complejo, entonces vamos a dejar 3 premisas básicas indicándoles a los usuarios, a los oyentes que tienen derecho a solicitar a los motores de búsqueda como Google que retiren los resultados de búsquedas que incluyan su nombre y que deriven a información personal que sea inadecuada, que sea inexacta o que no tenga interés público. En esa solicitud que presente cada uno de los afectados se va a sopesar el derecho al olvido del afectado con el derecho a la información que tiene el público de acceder a esos datos. El límite siempre, como venimos diciendo, va a venir marcado por la libertad de expresión y si el buscador finalmente no concede la petición, no resuelve favorablemente esa petición, pues hay que acudir a la Agencia Española de Protección de Datos o en última instancia a los tribunales. Pues son los consejos, las directrices, las premisas que nos da nuestro abogado Responde en la sintonía de Onda Cero, esta vez Teresa Rillo Sáez del bufete de Cobo Serrano, que ha abordado un tema vigente y de interés y que afecta a esa huella que todos tenemos en las redes sociales y en Internet y en cualquier página web. Teresa, muchas gracias y hasta próximos programas. Muy bien, a vosotros como siempre, gracias.